Hola, mi nombre es Jonathan Vargas de Tecnocuyeco Granja y el canal de YouTube Cuy y Conejo, más que una oportunidad empresarial, y me alegra muchísimo darte la bienvenida a este video donde vamos a analizar la siguiente situación que yo sé que a todos les ha sucedido alguna vez y a muchos les está sucediendo. ¿Por qué mis reproductoras en el primer parto dan 3? En el segundo parto se bajan a 2 y en el tercer parto se bajan a 1, siendo lo normal que una reproductora en un primer parto me dé 2, después suba a 3, el tercer parto esté entre 3 y 4 y que para el cuarto, quinto parto empiecen a disminuir. Antes, una dedicatoria muy especial a alguien que me lo solicitó, al señor Daniel Jojoa Castro de la ciudad de Pasto, quien me dijo: don Jonathan, tiene que saludarme en el próximo video, contar un poquito de mi persona, un poquito de mi emprendimiento, un poquito de todo lo que estoy haciendo. Les voy a robar un minutico. Señor Daniel Jojoa Castro de la ciudad de Pasto ya se encuentra terminando sus estudios como ingeniero agroindustrial. Pronto tendremos un profesional más de apoyo para todo el sector campesino y agropecuario que tanto lo necesitan. Necesitamos que lleve esos productos a otro nivel. Don Daniel también es un productor de cuy y llegó de una forma muy particular a la producción. Mire lo que él me cuenta rápidamente. Dice: yo hace 15 años atrás tenía que hacer un viaje. Para ese viaje mi abuela me había regalado unos cuycitos para que hiciera una rifa. Por alguna u otra razón el viaje no se dio, se quedó con esos cuyes que le regalaron. Y cuando las cosas son para uno y cuando ya el destino está labrado para uno, suceden estas cosas. Con esas cositas que se quedó, empezó su emprendimiento y hoy por hoy lidera un emprendimiento de producción de cuyes en la ciudad de Pasto, ubicado en el corregimiento San Fernando, vereda Camino Real. La granja se llama Granja Cuyícola San Luis. Para quienes quieran ubicar este emprendimiento, les voy a dejar el número 313-715-18418. Recuerden que es un productor tecnificado y un profesional que conoce del campo. Retomando la temática que hoy nos une, ¿por qué mis reproductoras me dan un primer parto bueno de 3, de 4, al segundo parto se disminuyen a 2, al tercer parto bajan a 1 y no queremos hablar del cuarto y el quinto parto? El por qué hay muchas posibilidades, son casos muy puntuales, pero quiero dejar mencionando algunos pasos que ustedes los van a analizar y si les está pasando van a decir: bueno, ¿cuál de estas posibilidades que nos deja Jonathan, cuál de estas posibilidades es la que a mí me está pasando? Vamos a analizar una por una de las posibilidades. Antes de mirar las posibilidades, vamos a ver qué es lo que interviene en un caso reproductivo. ¿Qué es lo que interviene? Aquí participan varios factores, 3 básicamente. Primero, el macho. Segundo, la hembra. Tercero, adivinen quién, el productor. ¿Qué papel juega cada uno de estos participantes en un cruce reproductivo? El 10%, ya lo hemos hablado en otros videos, el 10% lo aporta el macho, el 10% de toda la productividad la aporta la hembra y el 80% lo aporta uno como productor. ¿Cómo así, Jonathan? ¿Por qué el 80%? Porque depende de nosotros, porque el cuy de por sí, en su forma natural, es un animal prolífico, es un animal precoz. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es generar condiciones propicias para que ellos puedan expresar ese potencial genético. Tenemos que acondicionarles ¿qué? Manejo, es puro manejo, alimentación, diseño de las jaulas, un buen diseño de las jaulas, un buen diseño de galpón. Empecemos analizando la hembra. Miren, el productor en el momento que hace la consulta me deja un panorama muy claro. Él me dice: el primer parto de mis reproductoras es bueno, 3, 4 posiblemente, en el segundo ya me empieza a ir mal, bajan a 2 muy posiblemente, y hay un tercer parto que ya es pésimo, donde están entre 1 y 2, y ya las cosas empiezan a marchar mal. Aquí nos deja en evidencia algo: él hizo algo muy bien y algo muy mal. La primera parte, lo que tiene que ver con la selección de las reproductoras en bebés, del macho, lo está haciendo bien. Lo que es el manejo durante el día que nacen hasta el día 70, que es el día del empadre, lo viene haciendo bien. Los está juntando en un momento oportuno, hembra y macho los está juntando bien.
está haciendo un buen trabajo hasta ahí. Y aquí nos pasa este error a todos los productores nos pasa. Hacemos todo ese trabajo bien y cuando los juntamos nos descuidamos. Pensamos que lo que viene hacia adelante se va a hacer solo, que solamente es ir a tirarles hierbita y separar los gazapos. No, de ahí es donde empieza el verdadero trabajo de reproducción. Por eso hay muchos galpones que se especializan, como el caso Tecnocuy. Esta unidad productiva es de engorde, hacemos engorde y tenemos otra unidad donde hacemos reproducción, ¿no? Entonces, miren, nos pasa a todos. Hacemos las cosas bien hasta ese punto y nos descuidamos hacia adelante, donde ya viene lo que es el verdadero trabajo de reproducir o de hacer producción de cuyes. En el caso de la hembra hay algo que sí o sí nosotros como productores debemos primero generar la condición propicia y segundo, una vez que generamos la condición propicia, aprovecharla a nuestro beneficio. ¿De cuál condición propicia estoy aprovechando? Es aprovechar sí o sí el celo posparto, que es aquel que ocurre una vez la hembra pare, presenta un celo que dura aproximadamente, apenas pare, dura hasta 8 horas después, donde el macho tiene que tener la disponibilidad para hacer la monta. El macho sí o sí debe aprovechar ese primer celo. ¿Por qué? Porque ese primer celo la hembra es más fértil en dos razones. La primera, 7 o 6 hembras de cada 10 quedan preñadas en ese primer celo. 7 de cada 10 hembras quedan preñadas. Y en ese primer celo, la ovulación, el número de óvulos que produce una hembra son mayores. Hay 3, 4 óvulos disponibles para que el macho los fecunde. Acá vamos a tener en cuenta que estas hembras después del celo posparto van a presentar otros celos nuevamente que se van a repetir cada 15, cada 16 días se van a seguir repitiendo, pero esos nuevos celos que vienen después del celo posparto presentan un panorama diferente. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de esa favorable que de cada 10 hembras 6 o 7 quedaban preñadas en el celo posparto y que producían entre 3 y 4 óvulos para ser fecundados para el macho? Acá ese panorama va a cambiar en el segundo celo. Cambia en el sentido que de esas 3 o 4 hembras que no me quedaron preñadas, ¿sí? Si yo las junto con otros núcleos y completo 10, de esas 10 hembras que no me quedaron preñadas en el primer celo, en vez de quedarme 6 o 7 preñaditas, se baja a 4 o 5. Son hembras menos fértiles, ¿sí? Y el número de óvulos que presentan estas hembras en el segundo celo es menor al primer celo posparto. Si en el primer celo posparto el número de óvulos que produce una hembra está entre 3 o 4, al ser menor es a 3 o 2 óvulos que estará presentando, disminuyendo las posibilidades de número de gazapos por parto. Ahora bien, esas hembras que no aprovecharon el celo posparto y que no aprovecharon el segundo celo, imagínense ustedes y pongan ustedes mismos el panorama que ustedes quieran, pero va a ser un panorama negativo, nada favorable para la producción de cuyes. Por eso debemos aprovechar el celo posparto y generar una serie de condiciones todas propicias para aprovechar el segundo celo. Entonces, para aumentar las posibilidades de que el segundo parto sea bueno, si ya no alcanzamos a aprovechar, o al menos 4 hembras por naturaleza del cuy no van a aprovechar el celo posparto, debemos aprovechar el segundo celo y debemos generar unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, debemos destetar los cuyes sí o sí antes del día 14. Yo tengo un video que llama 3 razones para destetar los cuyes antes del día 14, ahí hago explicación más profunda de esta parte, algo que se llama inhibición de celo, que ocurre cuando yo dejo los gazapos con la hembra después del día 14, la hembra asume que está en lactancia y que no debe entrar en celo. Por eso se inhibe el celo, se prohíbe, se evita, generamos que el celo no se presente y la hembra no presenta celo al día 15, día 16, sino que se nos va hasta el día 31 o día 32, empeorando las cosas para ese panorama nefasto que contemplamos para una hembra que se nos va hasta el tercer celo después del parto. Por ningún motivo vamos a cometer estos otros errores. No vamos a separar el macho de las hembras, no lo vamos a separar.
¿Por qué? Porque el macho debe estar ahí para aprovechar el celo posparto y debe estar ahí para estar estimulando a la hembra que entre en el segundo celo. Tampoco vamos a separar la hembra del lote de reproducción, porque si yo separo la hembra del lote de reproducción, primero, no voy a aprovechar el celo posparto y segundo, no voy a tener a la hembra en contacto con el macho para que se estimule y presente ese segundo celo. El segundo actor que interviene en el acto reproductivo es el macho. Vamos a analizarlo. Para el macho, nosotros como productores también debemos generar una serie de condiciones propicias y aprovechar esa serie de condiciones propicias a nuestro favor. Vamos a identificar mínimo 6 condiciones propicias que debemos generar. Mínimo 6. La primera, el macho debe ser seleccionado y criado como futuro reproductor. No nos sirve jamás un macho de engorde. Segundo, el macho debe tener una edad mínima de 3 meses. Tercero, el macho debe tener una edad máxima de 14 meses. Cuarto, debe tener un peso mínimo de 1.200 gramos. Quinto, debe tener un peso máximo de 1.500 gramos. Y sexto, no debe superar a la hembra en el primer empadre por más de 300 gramos. Las hembras pueden entrar hasta en 1.000 o 900 gramos y el macho debe entrar al empadre en 1.200 gramos. Para el primer punto, donde decimos que el macho debe ser seleccionado y criado como futuro reproductor y que jamás un macho de engorde, prometo un video profundizando mucho sobre este tema, pero solamente vamos a mencionar esto. Mire, los machos de engorde están hechos en lotes. Ellos en los lotes comúnmente mantienen haciendo peleas. Mire, ahí no me están demostrando. Ellos van a estar constantemente peleando y en las peleas, cuando hay enfrentamientos de jerarquización, cuando los dos se enfrentan, ahí estaban corriendo ahorita, pero cuando ellos se enfrentan, ¿cómo marcan la pelea? Mordiéndose los testículos. Los machos que han sido de engorde generalmente tienen afectados los testículos. Sí hacen reproducción, sí la hacen, pero es bajita y es esporádica. Entonces, miren, un macho que no ha sido criado y seleccionado como reproductor va a llegar afectado los testículos y nosotros tenemos esa necesidad de que se debe aprovechar sí o sí el primer celo posparto y debemos aprovechar sí o sí el segundo celo y generar esas condiciones propicias, pero con un macho afectado los testículos no nos va a generar esas condiciones óptimas que lo necesitamos para la reproducción. En el segundo caso decíamos que el macho debe tener una edad mínima de 3 meses. Mire, un macho menor a 3 meses no tiene la cantidad de semen que se necesita o no puede producir aún la cantidad de semen que se necesita para cubrir un lote numeroso de hembras de 6, 7, 8, 9, 10. No tiene la cantidad. Ahora, la calidad, la vitalidad y la movilidad de los espermatozoides es mala. No conviene utilizar un macho menor a los 3 meses. Entonces, esto tampoco nos va a ayudar a aprovechar ese celo posparto y el segundo celo de las hembras con un macho muy joven. Debe ser un macho con la edad óptima para ingresar al empadre. En el tercer punto dijimos que la edad máxima de un reproductor debe ser de 14 meses. Miren, ¿qué es lo que pasa? Él te entra en el tercer mes y al empadre y de ahí lentamente y paulatinamente él va a empezar a envejecer, va a empezar a engordar y con esas dos situaciones que empiezan a aparecer naturales de cualquier especie, engordar y envejecer, el macho primero empieza a perder el apetito sexual, empieza a desinteresarse de hacer la monta. Esto se empieza a grabar a partir del día séptimo. Aquí podríamos dividir este nivel en 10 periodos, que va a estar bien activo desde el mes 3 hasta el mes 7, 8 y a partir del 8 él empieza a perder esa necesidad de empadre, empieza a envejecer, ya no se interesa por hacer montas. Entonces imagínense, un macho viejo, a veces los dejamos reutilizamos los machos, sacamos un lote bueno, decimos este macho fue bueno, lo voy a utilizar en otro lote, los dejamos hasta 2, 3 años, son machos que ya no tienen apetito sexual, ya no les interesa hacer la monta. Entonces imagínense, tenemos la necesidad de aprovechar el celo posparto y el segundo celo, pero el macho
está muy viejo. En el cuarto punto hablamos del peso mínimo para el macho. Nosotros necesitamos un peso mínimo de 1200 gramos sumado a esos 3 meses de edad que ya lo hablamos anteriormente. Edad y peso de 1200 gramos nos va a garantizar un macho fuerte, un macho que pueda tener marcar territorio dentro de la jaula, que pueda mantener el orden, que pueda dominar las hembras. Las hembras son muy territoriales, tienen una hembra alfa que son muy territoriales y generalmente se enfrentan al macho para no dejarse montar. Entonces el macho debe ser dominante y esa dominancia se la da la edad y el peso mínimo, un peso de 1200 gramos para que el macho tenga esa condición de fuerza y edad para montar las hembras. Imagínense en un macho por debajo de 1200 gramos, que sea un macho sumiso, que no tenga control de las hembras, y nosotros con la necesidad de aprovechar ese celo posparto y ese segundo celo en las hembras. En el quinto punto hablamos del peso máximo del macho, que dijimos que es de 1500, y mire que está muy estrecho con el peso mínimo, que hablamos que era de 1200, es una diferencia de 300 gramos. Todo animal que se pase de 1500 gramos se conoce como un animal cebado, como un animal gordo no apto para la reproducción. Así lo definen todas las instituciones que hacen mejoramiento genético en cuyes de una forma tecnificada. ¿Qué es lo que pasa? Estos machos que pesan más de 1500 gramos se han cebado, se han engordado y no tienen apetito sexual, no tienen ninguna clase de interés por hacer empadre. Así que aquellas hembras que paren y tienen el celo posparto, una que otra sí se van a levantar y la van a montar, pero no van a aprovechar a esas 7 hembras de cada 10. ¿Se acuerda que hablábamos? Que de cada 10 hembras, 7 estaban listas para ser preñaditas. El macho no las va a preñar a todas 7, ¿no? Para el segundo celo, el macho al estar gordo no le interesa estimularlas, así que se va a echar, se conoce como araganismo, se echan, solamente les interesa comer, no las va a estimular para que ellas entren nuevamente en el segundo celo y queden preñaditas. Aparte de esto, la calidad del semen de esos machos es pésima, pocos espermatozoides de baja calidad, deformes, y la movilidad es baja. Esto va a influenciar en que los gazapos o las hembras que preñen van a tener pocos gazapos por camada o por parto. En el sexto punto hablamos de que el macho no debe superar a la hembra en el primer empadre por más de 200 o 300 gramos. Este lo vamos a hacer de rutina, simplemente lo vamos a mencionar rápidamente. Mire, un macho muy grande, ya conocemos cuando es muy pequeño. Un macho muy grande, cuando el macho es muy grande para las hembras, cuando la supera por más de 300 gramos, hay la posibilidad de que fracture las hembras. ¿Se han dado cuenta unas hembras que empiezan a arrastrar las paticas y nosotros decimos salmonelosis, yersinia, empezamos a nombrar enfermedades y resulta que esa hembrita nunca se muere y que se lleva toda una vida arrastrando las paticas y al último toca matarla a uno mismo? No tenía enfermedad, simplemente el macho la fracturó. El otro fenómeno es que cuando el macho está demasiado grande, y se ha demostrado que machos grandes dan gazapos grandes, y al ser las hembras aún muy bajas en peso, no van a tener éxito en ese parto, ¿no? Entonces, este artículo es como para tenerlo en cuenta. Ya hemos hablado de 3 participantes de la reproducción del macho, de la hembra, y ahora ¿quién sigue? Seguimos nosotros. Lo vamos a hacer muy rápidamente porque prometo traerles un especialista en ese tema. Voy a invitar al profe Diego Narváez para que nos profundice este tema. Pero yo les voy a comentar algunas cosas básicas sobre este tema. En el momento de nosotros analizar esa participación en la zona de reproducción, yo recibo fuertes críticas de mucha gente en el momento en que yo digo 10% de la reproducción depende de la hembra, 10% depende del macho y el 80% depende de nosotros como productores. Miren, el papel de nosotros es vital. Somos los encargados primero de seleccionar las mamitas, después seleccionar los hijos que tienen esas mamitas para llevarlos a futuros reproductores en esa etapa que transcurre desde el momento que nacen hasta el día 70 del empadre. Somos los encargados de alimentarlos, somos los encargados de manejarlos y de generar todo para que ellos no se nos enfermen. Llega el empadre, hasta ahí es donde todos hacemos las cosas bien. Empieza otra etapa, viene la etapa de gestación, otra serie de condiciones que se deben generar y aquí juega un papel fundamental la alimentación. No es lo mismo alimentar cuyes de engorde que alimentar reproductora. En los cuyes de engordo buscamos carne, buscamos animales gordos, en las reproductoras no. En las reproductoras buscamos
número de partos al año, edad temprana para alcanzar el primer empadre y número de gazapos por parto. Se buscan cosas muy diferentes. Entonces, la alimentación va a jugar un papel fundamental. Y aquí vamos a hacer una invitación al profe Diego Narváez. La dejamos la invitación pública, que venga y nos hable un poquito de alimentación. Con todo el cariño, profe, le hacemos la invitación. También somos los encargados de generar otras condiciones durante la gestación, ¿no? Otras condiciones que nos van a ayudar para que el acto de gestación se lleve al éxito, que sería el momento del parto. Somos los encargados, nosotros como productores, de generar condiciones propicias en el parto y somos encargados de ahí en adelante, lo que es la lactancia y lo que es el engorde, somos nosotros, depende de lo que nosotros hagamos como reproductores. Les coloco algunos ejemplos. Mire, un primer ejemplo lo vamos a partir de lo que decíamos. Estamos haciendo la primera etapa bien, la de selección y clasificación de los reproductores hasta el día del empadre, lo estamos haciendo bien, por eso obtenemos buenos resultados en el primer parto, pero en el segundo parto donde está el problema. ¿Por qué sucede? Porque estamos alimentando nuestras reproductoras como si fueran cuyes de engordo. Los queremos ver grandotes, los queremos sentir la nuca gorda y eso no es así. Mire, una hembra que se engorda, un animal que se engorda, las hembras que se engordan entran en algo que se llama celos esporádicos. Esto quiere decir que no va a presentar celo cada 16 días como lo hace ella en su estado natural. Cada 16 días presenta un celo. Cuando presentan celos esporádicos quiere decir que van a haber celos de pronto cada mes y medio. Y muy posible, hacer un celo esporádico no va a presentar ese celo posparto, que ya sabemos que es el más fértil y es donde mayor hay ovulación. Entonces, no debemos engordar nuestras hembras porque no van a presentar celo. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta partiendo de los animales gordos es que una reproductora gorda no ovula, o generalmente una reproductora en buen peso va a ovular 3-4 óvulos para que el macho los fecunde, pero una hembra gorda no ovula esa cantidad, va a estar por debajo de 3, influenciando que la cantidad de gazapos por parto pues también se abaja. Miren, el otro caso es el extremo, cuando nuestras reproductoras están flacas o están débiles, malnutridas. Los celos también son esporádicos, como cuando están gordas. No va a haber ese celo posparto, no va a haber ese celo a los 15, a los 16 días. Si queda preñadita, no va a tener una condición para llevar a éxito ese parto, puede abortar, los gazapos van a nacer débiles, si nacen débiles se nos mueren, entonces se empiezan a generar unas condiciones no propicias y aquí es el papel de uno como productor, ¿no? Es el papel porque debemos entender que la alimentación, lo que yo les decía, es diferente a unos cuyes de engordo. En las reproductoras no necesitamos ni animales flacos ni animales gordos. Hay un punto de equilibrio, una pequeña línea que nosotros debemos conservar y somos nosotros los encargados de mantener esa pequeña línea, que el animal no se haga ni gordo ni flaco para que la reproducción funcione. Otro ejemplo para demostrar que esto depende de nosotros, el 80% es de nosotros. Ya demostramos que hicimos un buen trabajo de selección, por eso en el primer parto les fue bien. Invitamos al profe Diego para que nos corrija y nos enseñe todo lo de alimentación de reproductora. Ya sabemos mantener esa pequeña línea donde mi reproductora no debe estar ni gorda ni flaca para que tenga una buena reproducción. Ya sabemos todo eso, pero ahora las llevamos a la jaula, ¿sí? Las llevamos a la jaula y podemos equivocarnos en el número de animales por jaula. Mi jaula tiene 90 por 70. Yo cojo 90 por 70, me da un resultado, ese resultado lo divido entre 1600 que necesita una reproductora y esta jaula tengo capacidad para 5 reproductoras, no me da para más, meto una cesta reproductora. Me tiré todo, me tiré la selección, me tiré las clases que nos va a dar el profe Diego de alimentación por meter una reproductora más. Esa reproductora más hace que los animales tengan poca área por espacio de jaula y esto se va a reflejar en estrés. Las reproductoras que tienen estrés no ovulan, no presentan celo y llegamos a los mismos resultados. Un segundo parto de mala calidad. Más ejemplos para seguir demostrando que esto es de nosotros. Ya hicimos una buena selección de ejemplares, hicimos todo el trabajo bien para el empadre, invitamos al profe Diego, él nos habló de nutrición de reproductora, ya tenemos el datico de la jaula, ya sabemos cuántos animales meter por jaula, por espacio, por área, ya sabemos. ¿Y qué creen? Ahora toca metros cúbicos de aire por cada 10 reproductoras, que hablan de 1 metro cúbico a 1,50 por cada 10 reproductoras. Ahora resulta que vengo yo, hago muchas jaulas dentro de mi galpón y excedo ese número de animales por metro cúbico de aire. Lo mismo, estrés en las reproductoras, pocos celos, pocos gazapos por parto,
estrés en todo y nos tiramos todo el proceso de la reproducción. Y para terminar, ya cuando nosotros empezamos a acertar en pequeñas cosas que van a marcar la diferencia, el éxito de una producción, un mínimo detalle como darle agua a las reproductoras aumenta la fertilidad, aumenta el número de gazapos por parto, aumenta el número de partos al año. Demos agua y empezamos a corregir mucho de lo que necesitamos dentro de la unidad productiva. Recuerden que en el acto reproductivo, en la zona de reproducción, hay 3 factores o 3 participantes. 10% del macho, 10% de la hembra y el 80% depende de nosotros. Les dejo por aquí para complementar este video, 3 razones para separar nuestros cuyes antes del día 14 y alimentación precisa en cuyes.